Bueno, la pregunta de Pablo Balestra dice que la parte ancha debe ser derecha para conservar la resonancia que frena los gases. Al tener curva hay diferentes resonancias que se pueden anular o modificarse entre sí. Entonces sugiere que las curvas él las pondría en el caño recto y no en la vejiga. Bueno, yo asumo que vejiga quiere decir cámara de expansión. Voy a hablar un poquito de cosas que ya sabemos, pero necesito hacer la contextualización. Cuando se genera la explosión en el cilindro y la detonación baja bruscamente y nos abre nuestra lumbrera de escape, sale un pulso de ondas y también un flujo de gases. Entonces, la función de la recámara es, en su cono difusor, generar un vacío para que le ayude a hacer el barrido en los transfer, porque cuando está saliendo el flujo de gases, los transfer siguen llenos de gases, están llenos de gases. Entonces lo que hace esa onda de succión es un fenómeno físico que se llama difusión de flujo. Lo que hace este cono difusor es terminar de extraer, o sea, jala los gases que todavía tenemos acumulados acá en los transfers para permitir que se llenen nuevamente. A medida que este cono se va anchando, genera unos micropulsos. Esos micropulsos terminan cuando todo ese flujo llega a la cámara de expansión. En este caso son estos tres anillos. Esa es nuestra cámara de expansión. De aquí para allá es cono, difusor y header. Y de aquí para allá es nuestro contracono. Cuando todo ese flujo llega a la cámara de expansión, se generó el último pulso de onda de extracción de gases. Pero en esa extracción también se nos viene mezcla fresca. Porque cuando el pistón está en su punto muerto inferior, se genera la transferencia, sube todo lo que tenemos en el cárter por la transferencia y el pistón sube rápidamente a atrapar todo ese flujo para volver a comprimir contra la culata y que se repita el ciclo. Pero cuando el pistón va más o menos por este trayecto, se nos va mezcla fresca. Entonces se nos va gasolina, aire y aceite por el escape, y con más razón cuando tienen una recámara, por lo que se genera ese efecto de difusión de flujo. Entonces ahora sí vamos a la pregunta. Él dice que la cámara de expansión tiene que ir recta, o sea, este tramo de acá. Es lo ideal. Lo ideal es que todo esto fuera recto. Lo ideal es que toda la recámara fuera recta. Qué bueno que desde aquí de la salida todo esto fuera totalmente derecho. Pero realmente de lo que se deben de cuidar es de las soldaduras socavadas. Por eso todos nuestros trabajos son así. Porque esto le da armonía a los gases, y a los gases tener armonía, la onda también la va a tener. ¿Por qué? Cuando va viajando todo el flujo de los gases por todo el escape, ellos viajan pegados a la pared, o sea, a las partes externas de la recámara, hablándolo pues internamente, ¿cierto? Partes externas. Por ahí va viajando todo el flujo. Eso es un fenómeno físico que se llama el efecto Coanda, que es que todo flujo tiende a adherirse a una superficie de un objeto cercano. En este caso, el objeto más cercano es la pared de la recámara. Entonces, cuando todo el flujo viene y llegó a la cámara de expansión, la onda pasó por aquí hace rato, porque la onda de sonido viaja entre 1800 y 2160 kilómetros por hora. ¿Por qué está esa brecha? Porque dependiendo del calibre de la lámina, se va a calentar el escape. Y dependiendo de la temperatura, va a ser la velocidad del sonido. A mayor temperatura, más velocidad. Y el flujo viaja de 140 a 160 kilómetros por hora. Entonces también porque está esa brecha, es porque también depende de su velocidad, si hay o no hay turbulencias. Entonces, como la onda del sonido viaja más rápido que la del flujo, cuando el flujo está llegando a la cámara de expansión, la onda del sonido ya está regresando, porque la onda del sonido viaja en nuestro contracono o cono reflector, más o menos cuando va por la mitad del tramo o la mitad y un poquito más, un porcentaje de la onda sale y otro porcentaje de la onda regresa. Pero pues obviamente llega con menos fuerza y menos velocidad. Cuando
la onda está regresando, se va a encontrar con el flujo. Pero como el flujo viaja por las paredes por el efecto Coanda, entonces la onda va a pasar justo por toda la mitad de la cámara de expansión y no se chocan. Y si alcanzan a chocarse en algo, pues como la onda del sonido es más fuerte, va a arrasar con una parte del flujo. Pero lo ideal es que todo esté bien calculado para que eso no suceda. Entonces, que lo ideal es que todo sea recto, sí, pero si así sea recto, si está fraccionado y lo soldaron que no encajara bien un anillo con el otro para que no queden internamente partes que obstaculicen flujo, no van a hacer nada. O sea, eso es de lo que más se deben de cuidar. ¿Qué es lo otro? Toda la información que hay sobre escapes es sobre libros muy antiguos que están muy bien enfocados y dicen en un porcentaje muy alto toda la verdad, pero ellos dicen que cuando uno fraccione no debe de ser a más de 3 grados. Entonces, bueno, una cosa es fraccionar a 0 grados, como está esta fracción no tiene ángulo, y otra cosa es fraccionar a más grados, como están estas. Todas estas fracciones están de 7 grados, un corte en Englet. Pero la teoría dice, hablando de una figura geométrica, que no se debe de hacer esto porque puede dañar el flujo de los gases y el progreso de la onda. Es porque en la teoría ve una figura geométrica así. Entonces la ve con estas puntas. Mire las puntas que tiene esto aquí. Estos anillos son los mismos de la cámara de expansión de esa recámara, solo que aquí están pues en cartulina. E internamente nos va a generar también ese escalón. Aquí está el escalón. Y aquí es donde se genera esa turbulencia, especialmente de los gases. ¿Por qué podemos irnos hasta 9 y no en 3 como lo recomiendan los libros? Porque la teoría no tiene en cuenta que la lámina es maleable y pues nosotros la podemos chapistear. Entonces, comparen las puntas de la cartulina a la lámina. Porque esto primero se puntea, primero se redondea, hace que encaje perfectamente, o por lo menos como trabajamos aquí nosotros, que encaje todo perfectamente, se puntea, se martilla para que todo empiece a encajar perfectamente. Después de estar ya bien punteado, se vuelve a martillar para que esas puntas no queden así. Entonces le genera armonía externa, que ahí simplemente sería estética, pero también le genera armonía interna. Es que esto prácticamente queda redondeado. Entonces, si nosotros armamos así, claro, cuando venga el flujo acá, nos va a generar un rebote, o especialmente aquí, en esta parte que es la más crítica. Cuando viene aquí, nos genera un rebote y en vez de seguir su camino así, bordeando, él va a seguir derecho. Coloquemos el ejemplo acá más bien. Él no se va a ir bordeando acá, sino que esto va a generar un efecto rampa y el flujo se va a ir derecho. Entonces ahí va a chocar con la onda cuando esté devolviéndose. Pero al hacer esto, prácticamente se anula eso o se minimiza en un porcentaje demasiado alto. Porque miren la armonía de esto. Y lo otro es, de nada nos sirve nosotros fraccionar, así sea una parte sin ángulo, si vamos a dejar soldaduras socavadas. ¿Por qué? Porque las soldaduras socavadas nos va a generar un efecto turbulento en el flujo de los gases, también en la onda, pero lo peor de todo es que con esa soldadura socavada que hay, a medida que se va usando y se va usando la recámara, se va a generar una carbonilla, una capa de carbón que va a crecer y crecer y crecer y se va a incrementar la turbulencia. Entonces, ¿cómo recomiendan los libros de la vieja escuela? No superiores a 3 grados. ¿Cómo lo hemos visto nosotros que nos funciona y que no hemos visto limitaciones? No superamos los 9 grados, en este caso estos están de 7. Por lo regular, casi todos los trabajos intentamos que sean de 7, pues no superamos los 9. Y sí o sí pulimos por dentro. Todo, absolutamente todo lo pulimos por dentro. Solamente hay 2 cordones que no se pueden porque ya son de empalme. Lo otro que hacemos siempre es que cuando la soldadura se nos socava, porque siempre pasa, en algún tramo del cordón se socava algo, entonces desde que nos deje martillar por dentro, martillamos por dentro para sacar ese socavado y también martillamos por fuera. Terminamos de hacer el cordón, esperamos que se enfríe. Nos parece muy importante martillar en frío. Sacamos los socavados que se hayan quedado, por lo regular salen mucho en esta parte de acá, en la parte delgada, pero también a veces se nos salen por aquí. Entonces martillamos, sacamos el socavado, eso hace que la soldadura acá se vea a ras muy bonita
Entonces, al sacar el socavado, reducimos turbulencia y mejoramos estética externa. Y ya después terminamos de martillar todo por fuera y por eso los cordones externamente también se ven tan pulidos. Nosotros intentamos soldar pulido, soldar bonito, con un avance lento para que todo quede parejo, pero lo que realmente le da este acabado así es el martillo. Y ya después de estar todo bien martillado, ahí sí pulimos por dentro y lo hacemos anillo tras anillo. Cuando ustedes ven que un fabricante puntea todo esto, todo totalmente punteado, y después ya dicen, ahora sí vamos a soldar todo. Y empiezan a soldar, cómo van a pulir por dentro y cómo van a martillar bien. Hay aditamentos que sí, los lleva uno hasta ciertas partes y martilla, pero no hay nada como que el aditamento quede a borde y martillar anillo tras anillo. Se pule e inmediatamente se pulió, ya vamos con el siguiente anillo. Nosotros tenemos la forma de trabajar así. No estoy diciendo que tenga que ser así, es nuestra metodología. Con esta metodología estamos cumpliendo con lo que exigen los gases, lo que exigen la onda. Entonces, en esta recámara, este cordón es de empalme, no se pule por dentro porque no nos da cómo hacerlo. Y este otro también sería de empalme, porque este sí lo fijamos ahora puse al revés. Este sí lo fijamos acá, se pule por dentro, pero aquí ya no tendríamos la opción de pulir por dentro. Entonces quedarían dos anillos sin pulir por dentro. Serían las únicas turbulencias que quedarían en este escape, porque pues ya no tenemos cómo hacerlo. Porque cuando soldamos la boquilla acá, también pues tenemos como pulir ese primer anillo también por dentro. Esta metodología sí nos consume más o menos un 30% más de tiempo en la fabricación, pero pues si estamos vendiendo un producto que va a incrementar el rendimiento de un motor, pues nuestra filosofía es hacerlo bien y nos tomamos el tiempo y logramos toda la armonía que se necesita. Entonces, en resumen, el englete no es tan dañino para la onda como lo hacía en su comentario, sino que es muy dañino para el flujo de los gases. Y al hacer dañino para el flujo de los gases, es dañino para la onda, porque al momento de encontrarse en la cámara de expansión van a chocar entre sí. El flujo se va a crear un efecto rampa en el englete, llevando el flujo al centro de la cámara de expansión, y en el retorno de la onda se van a chocar entre sí. Bueno, y creo pues que toda esta explicación también sirve para este comentario que nos dice que habla de turbulencias el que fabrica los escapes en él. Bueno, pues ahí le queda para que investigue un poquito sobre el efecto Coanda, sobre las velocidades del flujo, las velocidades de la onda del sonido, y cualquier cosa estamos para debatir. Y si estamos equivocados, desaprendemos y aprendemos. Pero esto nos ha funcionado muy bien a nosotros. Entonces, creo que vamos por muy buen camino.